ante ustedes en algunas horas de conversación, puedo decirle, porque de alguna manera nos comunicamos. Bueno, es un vínculo de muchas generaciones. Nuestras familias han estado incluso emparentadas en varias generaciones. Nuestros padres coincidieron en el año 30 dentro del APRA y ambos dirigieron el movimiento que concluyó en la captura de Huacho por los militantes apristas. Virtualmente mi padre nos marcó a todos en nuestro desarrollo, porque nos fue haciendo conocer lo que él quería y sabía del Perú antiguo. Él habla de la gente que bajaba en el ferrocarril de Huacho de Sayán. Hablaban quechua entre ellas mientras se iban bañando. Entonces yo empecé a preguntarles, de 10, 11 años de edad, empecé a preguntarles cómo era el pueblo donde venían, cuáles eran sus tareas habituales en el campo. Me sorprendía un sonido como el de che, que yo no estaba habituado a pronunciar. Bueno, lo supe entonces, venían de Pacaraos, pero que eran hablantes de un dialecto que está ahora por extinguirse o casi extinguido y que pertenece a un área importante del quechua, el área 1 o el contacto entre el área 1 y el área 2. La poesía le viene de muy chico. Yo no recuerdo, pero vivíamos en la hacienda Esquivel, en Guaral, donde mi padre administraba una fábrica de aceites y jabones. Y él tendría pues 10 años. Vivía en las paredes, entonces mi mamá lo alentaba, le regalaba cuadernos y lápices. Cuadernos un poco probablemente para que no le escribiera en las paredes. Y un pollito se murió. Entonces, todos chicos nosotros, yo tenía 11 años, Alfredo 10, así. Se llevó al pollito en andas hasta un paredón de adobe que teníamos en la huerta de la casa, y en un hueco en la pared se le enterró el pollito. Y una plancha encima, y Alfredo escribió ahí un verso que yo recuerdo en ese tiempo. Dice: bajo esta lápida fría yace un pollito cualquiera, lo mató la triste vida para que gallo no fuera. Y un día estábamos descansando en una plazoleta junto a la estación del ferrocarril de Huacho, y de repente se acercó a nosotros una chiquilla rubia y me dijo: mi hermana dice que le gustas. Era de familia francesa, y le empezó a decir algunas palabras en francés. A él le gustó. Nos veíamos regularmente, lo acompañaba porque él siempre quería ir a visitarla, y a la larga hicieron una amistad muy interesante, ¿no? Una especie de primer amor, si se quiere. Un día fuimos a visitarla, estaba muy enferma, se puso mal y murió. Y murió. Eso fue enorme. El mundo de Alfredo se desplomó. Alfredo reaccionó con furia, me acuerdo. Empezó contra la vida que le había hecho esa mala jugada. Entonces escribía versos en su francés, pero con tinta roja y en cuadernos de tapa negra. Los primeros recuerdos que yo tengo están ligados a lo que fue la Guerra de España y luego la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo ese batallar, todo esa rebeldía en el caso de los republicanos españoles
frente al que realmente fue el rebelde de Franco. Esa valentía me inclinaba a abandonar el colegio en el que estaba, que era un colegio marista, hermanos maristas, ¿no? Y yo no tenía nada de cura y no lo soportaba. Luego, hacia los 13 años, fui a un colegio nacional al que yo mismo postulé y gané una beca porque me enteré que la municipalidad daba becas y me interesé por ir a este colegio nacional porque mi padre había sido de allí, había estudiado allí y porque además en ese tiempo tenía bastante fama de colegio rebelde, de colegio agitado y bueno, eso se me hacía para mí importante. Del año 43-44, él va a segundo de media, o sea, en sus 14 años, a Guadalupe y termina allí. En ese colegio había 1000 alumnos de distintas provincias y habría hablantes de quechua y de otras lenguas peruanas. Y comencé a averiguar sobre variantes del quechua y anotándolos por lugares. Y haciendo inclusive que los propios muchachos discutieran, no, esto es así se dice, no se dice así, esto no es quechua, así es quechua. Y fui dándome cuenta que lo que se llevaba quechua eran variedades muy grandes de una misma lengua y más tarde llegué a comprender que se trataban de varias lenguas quechuas. Y él venía ya de tener una actividad política muy definida y muy combativa, porque participó y fue uno de los dirigentes de la toma del Colegio Guadalupe alrededor de 1944-45. En 45 es el fin de la Guerra Mundial. Prado da el gobierno al Frente Popular, que llevaba como candidato a la presidencia a Bastante Rivero. Fue para muchos de nosotros este largo periodo que venía, creo que de los años, por lo menos de los años 20, largo periodo de concientización, de formación de conciencia revolucionaria, que se fue transmitiendo de padres a hijos. Yo recibí a mi padre, que había escuchado variate, que había vivido al lado de gente aprista, tenía un tío que era aprista y dirigente aprista también.